tardes, buenas noches. El Señor guarde cada una de nuestras vidas. Somos bendecidos por la presencia del Señor. Y vamos a dar inicio hoy día a la quinta clase. No se olvide que quedamos en Getsemaní, la versión anterior. Y ahora vamos a continuar con eso. Pero antes es importante orar. Así que allí donde usted está, junto a su familia, vamos a orar, incline su rostro porque vamos a orar delante del Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento tan especial, por este instante tan glorioso en que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Permítenos y ayúdanos a entender, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a comprender la profundidad de Getsemaní, en que tú, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, tuviste que sufrir por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a tus hijos. Gracias y permítenos ser agradecidos. Bien, hermanos, quedamos en la lección anterior, ¿no es cierto?, en Getsemaní. Continuamos con Getsemaní. Getsemaní es un tema apasionante. Usted apasionese con la palabra. ¿Le parece? Bueno, sonríe, Jesús le ama. Qué bueno. Bien. Dijimos entonces que en el Getsemaní, era un huerto que quedaba al noreste, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Jesús, después de participar en la cena con sus discípulos y establecer el nuevo pacto, ¿cierto?, lo que nosotros hoy día conocemos como Santa Cena, y que el próximo, y que ya nosotros hemos disfrutado de esa Santa Cena, gloria al Señor por eso. Jesús tiene la oportunidad, viene un proceso fuerte en su vida, en que, ¿no es cierto?, llega el momento de Getsemaní. Y él comienza a experimentar toda la antesala, con anticipación, todos los sucesos que van a suceder uno tras otro en este proceso del camino a la cruz. Lucas 9:51 dice que él, ¿no es cierto?, cuando sale de Galilea, afirma su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Bueno, ese fue el inicio del camino a la cruz. Ahora estamos a una semana, no más de tiempo, de que Jesucristo fuese crucificado. Pero antes de eso, él tiene un momento especial de intercesión delante de Dios en Getsemaní. Y hermano, estudiar este tema es maravilloso. En Getsemaní dijimos, ¿no es cierto?, que el punzante dolor físico, moral y espiritual de Jesús se presentan y afectan todo su ser, todo su físico. Por esa razón es que dice la Biblia, ¿no es cierto?, de que vino un ángel y le servía, lo sostenía, lo servía. ¿Para qué? Para darle fuerzas, por lo que él iba a tener que pasar. Dicho sea paso, el dolor de Jesús, el sufrimiento de Jesús, la agonía de Jesús en Getsemaní, no hay ningún ser humano que pueda ser capaz de soportar, de experimentar siquiera todo lo que Getsemaní sufrió. Pero nosotros tratamos a través de la palabra poder descubrir, poder imaginarnos, poder sumergirnos en ese momento de sufrimiento de Jesús. Y al poder entender el sufrimiento de Jesús, permita a Dios que nuestro amor hacia Cristo sea aumentado cada día más. Si hoy amamos a Jesús, al comprender este proceso, podamos amarlo todavía aún más, porque Él se dio al 100% por nuestras vidas. Por eso glorifica al Señor, ame a Cristo por todo este proceso. En Getsemaní estamos usted y estaba yo. Ya en Getsemaní estábamos en la mente de Dios, en la oración de Jesús, en el sufrimiento de Jesús ya estábamos, en el plan redentor de Dios. Así que glorifique al Señor, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Jesús se enfrentaba a algo que por lo común los hombres nunca lo van a enfrentar. Sin embargo, él sabía que iba a morir. Dicho sea paso, hay algunos predicadores y teólogos que pretenden que Jesús tenía miedo de morir. Dice la Biblia que no, la verdad que no es así. Se está malinterpretando el proceso y es lo que vamos a descubrir a través de la palabra. ¿Le parece? Es interesante. Jesús murió por los pecados del mundo. Así que atento con eso, hermano. Cuando usted y yo llegamos a Jesús, llegamos cargados de pecados, inmundos, sucios, malolientes del pecado, Jesucristo nos recibe con amor, nos abraza, su sangre preciosa nos lava, nos limpia y nos hace nueva criatura. Es colocado sobre nuestras vidas un vestido glorioso y precioso. Nuestro nombre está escrito en gloria y eso es maravilloso, porque entender este concepto de Getsemaní es maravilloso para el Hijo de Dios. Avanzamos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué él estaba tan triste, tan
tan afligido. En Lucas 22, vamos a ir a Mateo, capítulo 26, por favor, acompáñenme usted. Busque Mateo 26, por favor, porque es súper decidor lo que dice Mateo 26, del 39. Versículo 38 dice, Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos? Dicho sea de paso, sus discípulos cuando salieron después de la cena venían súper contentos, digamos, ya habían cenado, guatita llena, corazón contento. Sin embargo, Jesús los lleva a un lugar donde le va a enfrentar una realidad que ellos van a tener que experimentar en un futuro cercano, cuando ya Jesús no esté. Cuando del 36 al 40 y tanto, ¿no es cierto?, está el relato de Getsemaní en Mateo 26. Entonces vamos a estudiar algunas cosas importantes de esto. No era la aflicción solamente física de Jesús, una parte importante de su físico, sin embargo también había un aspecto espiritual. Jesús iba a experimentar algo que él como hijo único, como Dios engendrado, como Dios mismo, jamás había experimentado. Y él de una u otra forma, al mirar la cruz que estaba al final del camino, él estaba mirando que algo iba a ocurrir, algo que él jamás había experimentado. Por lo tanto, había una aflicción de su corazón, había una aflicción de espíritu, una aflicción en su mente, un desgaste físico, moral y espiritual, que nosotros como seres humanos hoy apenas podemos vislumbrarlo, no lo podemos entender. Sin embargo, Jesucristo, él estaba experimentando ya todo ese proceso de la cruz. Bien, avanzamos. Desde el domingo Ramos, el domingo anterior, ¿no es cierto?, hasta el día miércoles Jesús no durmió en Jerusalén, sino que iba al huerto de Getsemaní, donde comúnmente iba, de acuerdo a lo que dice Lucas 22, 39. Era común de él estar en el huerto de Olivo porque era un lugar especial para él. ¿Ya? Y vamos a estudiar algunas palabras que son claves. Mire, venga conmigo al verso 37, Mateo 26 y 36, Mateo 26, 37. Dice, verso 36, 26, 36, dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Cuántos discípulos iban con Jesús? ¿Sabe usted? No iban los 12, porque Lucas porque Judas ya estaba en su lado, digamos, ¿ya? Sin embargo, ahí habían estado los 11 con Jesús. Así que a los 11 les dice, siéntense aquí, entre tanto que yo voy un poco más adelante y oro. ¿Ya? Pero recurre a tres personajes, que son Pedro y los dos hijos de Jacobo, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, perdón. Pero le dice algo muy especial a estos tres personajes, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Le dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que hay 8 que están en un lugar, más estos 3 que están un poco más adelante con Jesús, y Jesús todavía un poco más adelante. ¿Se da cuenta? Así que ahí a lo menos está Jesús, los 3 y los otros 9, o los otros 8. ¿Ya? Ahora, ninguno de los 11 discípulos restantes logró entender por qué Jesús estaba angustiándose y entristeciéndose. Pero vamos a ver por qué razón comienza de esta forma. ¿Por qué él comienza ya como una antesala a angustiarse y a entristecerse? Jesús en su humanidad se sintió tremendamente asombrado y horrorizado por el pecado del ser humano, por el pecado suyo y el pecado mío. En la mente de Cristo, en el corazón de Cristo, en la humanidad de Jesús, él se siente aterrorizado por lo que va a enfrentar. Llevar el pecado suyo y mío a años de distancia, llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, causó sobre él un asombro y una actitud de dolor y de angustia tremenda. Bien, las dos primeras palabras, entristecerse, lo que dice versículo 37, entristecerse, viene del griego y significa ser afectado por una profunda tristeza, estar asombrado y aterrorizado, profundamente abatido,
excesivo y extremadamente triste, difícil de soportar. Es decir, cuando el dolor en el corazón, el dolor físico de la persona es tan grande, no hay palabras para que la persona de la noche a la mañana pueda salir y ya no estoy más triste. Para la persona que está triste, que ha sufrido alguna situación grave, gravísima, no lo puede explicar con buenas palabras, ¿ya? Y la otra, angustiarse, viene del griego y sentirse perturbado interiormente, una inquietud profunda del alma y depresión profunda. Hoy día lo que ataca mucho a las personas, al ser humano en el día de hoy, es la depresión. Y la depresión es nada más ni menos que una angustia sin fondo. Es como un pozo sin fondo. Y por eso es que el salmista David en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Quién lo hace? Jesucristo. ¿Quién lo hace? Dios mismo, a través de la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Jesús entra en un proceso de angustia y de tristeza sin nombre, una cuestión que nosotros hoy día difícilmente podemos entenderlo. Pero ya Él toma a tres, a los más cercanos, a Pedro, a Juan y Jacobo, para que compartan con Él esa tristeza, pero también ellos fueron imposibilitados, no tuvieron, ¿cómo les digo? No tuvieron no la agallas, sino la valentía, la estatura de poder ayudar a Jesús a soportar su dolor por nuestros pecados. Bien, avanzamos. Cristo llegó a sentirse tremendamente herido por los pecados. Y el pecado es la causa de todos los suicidios, de los homicidios, las guerras, la envidia, de todo el mal que afecta a la sociedad hoy día. El hombre en su afán de conquista, en su afán de gobernarse a sí mismo, ha rehuido, ha rechazado paulatinamente y en forma escalonada todo principio de la palabra del Señor. Y la abundancia de males en el día de hoy, siglo XXI, año 2020, es a causa del pecado del ser humano. Y hoy día mucha gente pregunta: ¿dónde está Dios? Bueno, la respuesta es donde usted lo dejó. Fuera de su vida, fuera de su corazón, fuera de las autoridades, fuera del país, fuera de las leyes, fuera de todo. Dios han ido paulatinamente sacando a Dios de todos los centros. Entonces hoy día se preguntan: ¿y dónde está Dios? Bueno, ¿dónde lo dejaste, pues, viejito? Ayúdanos al Señor a que nuestro Dios esté dentro de nuestros corazones. Gloria al Señor por eso. Es tan grave el pecado ante los ojos de Dios que la única manera que podemos librarnos del pecado es solamente a través de la sangre preciosa de Cristo. Es el único remedio, es el único antídoto, es lo único eficaz para limpiar el pecado. Es la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Por eso es que es tan importante este proceso de Getsemaní. Es tan importante el sacrificio de Cristo en la cruz, presentarse como un cordero sin mancha, como expiación por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Jesús por lo que Él hizo por nuestras vidas. Ahora, Jesús sabía que algo que no había ocurrido nunca a causa del pecado de que Él llevara la cruz iba a acontecer. Y eso es lo más angustiante en la vida de la vida humana y divina de Jesús. Cosa que usted y yo hemos experimentado y esperamos en el Señor tampoco nunca experimentarlo, porque los hijos de Dios tenemos certeza de que vamos a ser reinos los cielos. Gloria a Dios por eso, amén. Amén. Bien, avanzamos. ¿Sabe por qué se angustió? Porque él sabía que el pecado separa al hombre de Dios. Y producto de que él iba a cargar en su cuerpo, en su físico, en esa ida a la cruz, en ser levantado a la cruz del Calvario, él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y como el pecado causa separación entre el hombre y Dios, en ese instante, por primera vez, él iba a experimentar una separación con su Padre. Y eso es lo que más le afectaba a Jesús. Y es por esa razón que estaba tan angustiado y tan triste. Así que, por eso es que Jesús exclama en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si él siendo Dios se siente solo. Jesús en la cruz estuvo solo.
solo por amor a usted y por amor a mí. Gloria a Dios por eso. Así que amemos al Señor, glorifiquemos su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús le dice, mi alma está triste hasta la muerte, le está indicando a estos 3 discípulos que había un paso que se iba a dar, que no se había dado nunca, pero que iba a ser decidor en la historia de la humanidad. Él podía dimensionar todo lo que la intensidad y el dolor y la profundidad de la angustia y la tristeza hasta la muerte. Ayúdanos al Señor a entender eso. Satanás atacó a Jesús en Getsemaní para que tratar de evitar la cruz. Sin embargo, Jesús sabía claramente y él ya estaba resuelto que el plan redentor de Dios iba a cumplir de quilla a brillo. O sea, no iba a faltar ni una parte que no fuera cumplida por nuestro Señor y Salvador. Y por esa razón es que Jesús en Getsemaní, ¿qué es lo que hace? Él ora. Verso 39 de Mateo 26 dice, yendo un poco adelante, se mostró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Es decir, aún ahí se sometió a la voluntad de su Padre. Gloria al Señor por este buen hijo, que se sometió a la voluntad de su Padre. Y él siempre, Jesús, en su divinidad y en su humanidad, nunca hizo nada que estuviera de acuerdo a la voluntad de su Padre. Ahora, mientras nos acercamos hoy día a Iglesia del Señor, Iglesia de Templo Zoe, hoy día hermanos amados en la Señor, mientras nos acercamos cada vez más cerca a la venida de Cristo, nuestra vida debe ser cautivada por la oración, interceder ante Dios. Hoy día más que nunca debemos aferrarnos a la oración. Jesús, ¿cómo venció a Satanás? A través de la oración. ¿Cómo nosotros podemos vencer, resistir al diablo? A través de la oración. Ayúdanos al Señor a entender lo que eso significa. Bien, y en Lucas 22, 44 dice que su sudor, que era tan intenso el dolor que él sentía, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. O sea, era tanto el peso físico, moral y espiritual que Jesús estaba soportando por todo lo que iba a venir a futuro, en un futuro tremendamente cercano, que su agonía era grande, era tremendo, y era una situación que se iba aumentando cada vez más a medida que iba pasando el tiempo. En esta hora de oración, se cree que eran entre las 9 y las 10 de la noche, más o menos en este proceso del Getsemaní. Y en esta hora de oración, mientras iban pasando los minutos, el tiempo, cada vez iba siendo más intenso el dolor que Jesús sentía. Ahora, cuando nosotros miramos, de acuerdo a lo que dice, mire, venga conmigo en Lucas, capítulo 22, versículo 44, por favor, tenga la bondad, rápidamente. Lucas capítulo 22, versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. No como nosotros, que a veces oramos una vez y bueno, ya Señor, tú no respondiste y buenas noches los pastores, no. Sino que la agonía de la respuesta, la agonía de sentirse cerca de su Padre, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahora, este concepto es un término médico que se llama hematohidrosis. El hecho de lo que sucedió con Jesús, de que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y hay una explicación bien interesante. Cuando el páncreas aumenta el fluido de lipolinasas que se derraman en el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares mezclándose con el suelo. ¿No entendió? Qué bueno, ya. Lo que pasa es que es tanto el sufrimiento interno que el páncreas comienza a emitir más fluido y es tanto que inunda el torrente sanguíneo y baja por la frente, por el sudor de la frente, ¿no es cierto?, provocando una tremenda debilidad. Jesucristo no quedó fuerte, y por esa razón es que Jesús dice, ¿no es cierto?, y vino un ángel y le servía. ¿Por qué? Porque no le servía panqueque, no le servía pan amasado, ni todas esas cosas, sino que lo fortalecía. Ese es el término de la acción del ángel. Verso 43. Y se le prestó un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se da cuenta? No para servirle cositas ricas, sino que para fortalecer su ánimo y su estado en ese instante. Ahora, es un fenómeno científicamente comprobado. Así que es importante entender eso. Ahora, estas gotas de
sangre que Jesús derramó en Getsemaní eran las primicias de lo que iba a ser la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Las primicias por amor a nuestros pecados. Hermano, ame al Señor, hermano, busque a Cristo, ámelo entrañablemente. Gloria a Dios por eso. Getsemaní es glorioso. ¿Cuándo podemos descubrir la magnitud de lo que significa Getsemaní? ¡Aleluya! Esta muestra, esta sangre era la única manera de demostrar que se podía el pecado expiar y ser perdonados nuestros pecados. Por eso es que es tan interesante cuando usted y yo llegamos a Cristo. Reconocimos a Jesús como nuestro Salvador personal y aceptamos que su sangre preciosa nos lavara y nos limpiara. Y eso está demostrado a través de la palabra, por eso es tan glorioso Getsemaní. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a Mateo rápidamente otra vez, por favor, acompáñenme. Me emociono, gloria al Señor por eso. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Ya? 26, 39. Jesús dice, yendo un poco más adelante, se mostró sobre su rostro, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien, esta copa, ¿qué copa? Jesús habla de una copa, interesante, pero él dice, no quiero que sea la copa pasada de acuerdo a lo que yo quiera, sino que de acuerdo a lo que tú quieras. Ahora, ¿qué tenía que hacer Jesús con esta copa? ¿Tenía que tomarla y solamente brindar? No, sino que tenía que beber esa copa. Es interesante que Jesús tuviera que beber esa copa. Ahora, Jesucristo ora 3 veces exactamente lo mismo. Padre mío, si es posible que pase esta copa. Mateo 26, 42, mire, venga conmigo. Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, se sometió en su voluntad. Luego viene el verso 43, vino otra vez, venía durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Siempre fue, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué contenía la copa que Jesús tenía que beber? Porque él dice, en 3 ocasiones habla exactamente la misma oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Por qué Jesús estaba tan preocupado de esa copa específica en la oración de Getsemaní? Hay una respuesta bien interesante por eso. Vamos al libro de Juan. Acompáñenme rápidamente, por favor, al libro de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículo 11. Mire, venga conmigo rápidamente. Le dice, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pregunta Jesús. Es decir, que esa copa que Jesús estaba orando en Getsemaní, se la dio su Padre. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora, ¿qué tenía que hacer Jesús con esa copa que el Padre le había dado? Era beberla. Suena simple, ¿verdad? Pero el significado de esa copa, de lo que contenía esa copa, era lo que causaba esa angustia y esa tristeza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la pregunta es, cuando Jesús le dice a Pedro, la copa que el Padre me dio no la de beber, o sea, que el Padre me dio esta copa, ya la tengo, por lo tanto tengo que beberla. ¿Qué contenía? Bueno, el libro de Apocalipsis nos aclara. Y el libro de Apocalipsis dice que la copa que contenía la ira pura de Dios a causa del pecado de la humanidad. La copa que Jesús tenía que beber y que en Mateo y en Lucas, ¿no es cierto?, Jesús habla, ya, Mateo, lo que estamos leyendo de Getsemaní, esa copa que Jesús tenía que beber era la copa del juicio de la ira de Dios por los pecados del ser humano. Y la Biblia dice, ¿no es cierto?,
que Jesús fue hecho justicia, fue al que no cometió pecado, en 2 Corintios 5:21. Él no cometió pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, para que la justicia de Dios fuese misericordia en él. Así que, por lo tanto, dentro del concepto, tenemos que agradecerle al Señor, que Él bebió esa copa de ira de Dios por los pecados, por el pecado, por la separación que el hombre, ¿no es cierto?, ha tenido con Dios. Y vamos a rápidamente, cuando Jesús plantea y Él sabe que tiene que beber esa copa, por eso es que luego en la cruz del Calvario Jesús clama a las 12 del día, ¿no es cierto? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Dios? Padre, ¿por qué me desamparaste? Porque Él estaba cargando su pecado y mi pecado. Y el pecado causa separación con Dios. Dios no puede ver el pecado a causa de la santidad de Dios. No se olvide que Dios es santo, santo, santo. Jesús es santo, santo, santo. El Espíritu Santo es santo, santo, santo. Por lo tanto, cuando tratamos con Dios, cuando tratamos con Jesucristo, no tratamos con el amigo de la esquina, tratamos con el santo, santo, santo. Por lo tanto, mi relación con este santo, santo, santo debe ser bajo esos parámetros. Cuando nosotros miramos por qué razón Jesús clama y hay tinieblas sobre la tierra, luego vamos a conversar de la crucifixión de Jesús, del proceso. Pero Jesús entró en una tiniebla espiritual a causa del pecado suyo y mi pecado. Por esa razón es que Jesús oraba, si es posible, pase de mí esta copa para no beberla. Pero esa copa contenía la ira pura de Dios. Esa copa, Jesús sintió el abandono, la ausencia y la separación de la presencia de su Padre Celestial. Primera vez en toda la eternidad que Jesús siente la separación con su Padre. Hermano, qué glorioso lo que Jesús hizo en el Getsemaní. Qué glorioso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que amar al Señor. Gloria a Dios por eso. Bien, cuando vamos a Apocalipsis 16, dice, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, y derramado sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios en la copa, lo más horrible que pudo experimentar Jesús fue experimentar la ira de su propio Padre a causa de su pecado y mi pecado. Ahora, no podemos como seres humanos hoy día entender todo eso. Pero hay gracias al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que todo aquel que no acepta a Jesús como su Salvador personal está excluido de Dios. ¿Por qué? Porque su pecado lo separa de Dios. Así que es importante entender que la ira de Dios es una copa, tal como dice Apocalipsis 14, el 10 y 11 dice, vaciado puro en el cáliz de su ira, en la copa de su ira. La ira de Dios es purita, no tiene aditivos, no es diluida, sino que es pura contra el pecado. Jesús y Dios sanciona el pecado. Por esa razón es que como hijos de Dios tenemos que mantenernos lejos del pecado de Dios. ¿A causa de quién? De la cruz de Cristo Jesús. Beberán la ira de Dios. Todo aquel que no acepta a Jesús como su Salvador personal. Hay una muerte que es física, que todo cementerio da testimonio de ello. La muerte espiritual es para todo aquel que no ha aceptado a Jesús como Salvador personal. Está muerto espiritualmente. Y la muerte eterna es para aquel que se pierde, muere irremisiblemente sin Dios. Ese va a beber la ira de Dios. ¿Por qué? A causa de su pecado, al no creer en Cristo. Amados hermanos, Jesús sabía, y cuando vino de la eternidad, Él sabía que venía como cordero sin mancha. Él sabía que tenía que ir a la cruz a derramar su sangre por nuestras vidas. Él sabía que iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Pero Él tampoco no se aprovechó de su condición de Dios, sino que Él sufrió como humano todo el proceso de la cruz del Calvario. Concluimos que Getsemaní fue el tormento espiritual y emocional de Jesús. Pero vemos que venció, fortalecido por la oración a través de lo que vendría en las siguientes horas. Hermanos, si algo nos demuestra el carácter humano de Jesús para soportar el sufrimiento y la tentación, es Getsemaní. Hermano,
ame a Cristo, busque al Señor, no se aparte de Él, fundamentese en la palabra del Señor. Él sufrió en la cruz del Calvario y probó la copa de Dios por amor a usted y por amor a mí. Vamos a llegar hasta aquí en la lección, terminando la quinta lección. Hermano, este tema es glorioso. Luego vienen otros temas también tan interesantes que este, pero Getsemaní es súper interesante. Voy a invitarle a que usted allí en su domicilio donde está, por favor, incline su rostro, vamos a orar. Señor Padre Santo, oh, te damos gracias, Señor, por todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero gracias, Padre de la Gloria, por Jesús, que en el Getsemaní tuvo la anticipación del proceso de la cruz, de lo que Él tendría que sufrir. Y Señor, en Getsemaní ya estábamos nosotros, hoy día, siglo XXI, año 2020, Templo Zoe, y tantos otros hijos de Dios. Gracias, Jesús, por pasar Getsemaní y por levantarse victorioso el tercer día. Gracias porque fue a la cruz, dio su sangre, dio su vida, derramó todo su ser por amor a nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Bendecimos y glorificamos su nombre, oh Señor Jesús. Damos toda gloria, honra y honor a Dios el Padre por su Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la labor que hoy día nos mueve a estudiar tu palabra, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y permítenos ser agradecidos. Dios les bendiga.